Muy buenas tardes. Nuestra última semana, nuestra última sesión. Hoy día, este martes 28 de octubre, estamos terminando nuestro curso básico de epilepsia. Este curso gratuito que realizamos todos los años como Liga Chilena contra la Epilepsia, especialmente dirigido para médicos no especialistas, becados y todo el equipo de salud. Entonces, estamos arrancando y vamos a tener dos temas hoy como cada semana. Y luego vamos a tener un espacio para discusión y resolver las preguntas que ustedes pueden ir dejándonos en el panel de preguntas que tiene la plataforma. Ya, vamos a iniciar hoy día nuestro primer tema, que va a estar desarrollado por la trabajadora social Elizabeth Caro. Elizabeth trabaja en la Liga Chilena contra la Epilepsia, nos acompaña desde Curicó y nos va a estar contando con respecto al tema de epilepsia, estigma e impacto social. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, Loreto. Em, Perfecto, ahí se ve la presentación. Ujú. Tal como decía Loreto, estoy desde Curicó y hoy día traigo el tema de epilepsia, estigma e impacto social. Y los objetivos de esta presentación de hoy es un poco comprender el concepto de estigma como proceso social, ¿cierto? Y su aplicación en la epilepsia. También identificar las características y los tipos de estigma. Por otra parte, analizar la identidad estigmatizada como un concepto que encontramos en la investigación y sus implicancias clínicas. Revisar también la evidencia científica internacional y latinoamericana sobre este fenómeno. Y por último, proponer algunas estrategias de abordaje interdisciplinario para reducir el estigma y mejorar la calidad de vida de las personas con diagnóstico de epilepsia. Y bueno, como datos, ¿cierto? Siempre es importante revisar qué es lo que hay. Sabemos que más de 65 millones de personas viven con epilepsia, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, la ILAE y el IBE. Y más del 75% de estas personas que habitan los países de ingresos medios y bajos no reciben un tratamiento adecuado, ¿cierto? Hay una dificultad ahí en el acceso. Y esto trae también que persisten mitos, barreras legales, sociales, y que agravan sin duda el impacto clínico de la enfermedad. Y acá la OMS nos dice que la epilepsia es tratable y prevenible, pero sigue siendo una de las condiciones más estigmatizadas del mundo, ¿cierto? Una enfermedad que trae mucho estigma. Y, y por supuesto esto lo convierte en un problema de salud pública. Acá la ILAE y el IBE reconocen que el estigma sigue siendo una de las principales barreras, tal cual como lo dice la OMS, para el manejo y la inclusión social de las personas con epilepsia. Em, Aquí, por una parte, la ILAE crea un informe, un grupo de trabajo sobre estigma en epilepsia, y este revisó más de 400 estudios y demostró que existe una correlación entre estigma, depresión, ansiedad y baja calidad de vida. Y por su parte, el IBE desarrolla sus toolkits regionales en África y en América para empoderar a los pacientes y promover campañas de sensibilización. Aquí busca eh, reconocer, digamos, institucionalmente el estigma como un problema y como una barrera muy importante al cuidado y a la inclusión social. Y por supuesto a la calidad de vida de las personas con epilepsia. Em, Ahora, conceptualizar el estigma como proceso social, em, vemos acá la definición que hace Goffman en 1963, que dice que el estigma es un atributo, ¿cierto?, que desacredita y reduce a la persona como de un ser total o normal a uno marcado, ¿cierto?, estigmatizado. Y por su parte acá también hay dos autores que son Lick y Phelan, el año 2001, que definen el estigma como un proceso dinámico que involucra la etiqueta, ¿cierto? El etiquetamiento del epiléptico, el enfermo, genera estereotipos como impredecible, como incapaz o como una persona peligrosa. Hace también una separación entre ellos, los enfermos, y nosotros, los sanos. Y esto, por supuesto, que
lleva a una pérdida de estatus, exclusión laboral, educativa, eh, y todo esto siempre apunta a la discriminación tanto institucional como social. Y por último, traemos la definición de Rossi del año 2023, em, que en su tesis doctoral hace esta definición que refiere que el estigma emerge cuando la crisis epiléptica irrumpe la continuidad, ¿cierto?, identitaria del sujeto y amenaza su sentido de normalidad. Él hace un trabajo bien interesante em, sobre el reconocimiento de la identidad de la persona con epilepsia, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué nos dicen las evidencias e investigaciones recientes sobre estigma en epilepsia? Desde el ámbito internacional, traje acá 3 estudios. Este primero es de Jenny del año 2023. Se llama Estigma y problemas psicosociales en pacientes con epilepsia. Este estudio concluye, digamos, que el estigma em, es una de las condiciones, de las situaciones que más exacerba los problemas psicosociales de las personas con diagnóstico de epilepsia. Por su parte, también hay unos estudios de Chunmei Hu, Yuping y Zheng del año 2024, llamados Los efectos del estigma en la calidad de vida de los pacientes con epilepsia. Acá, bueno, se hizo en base al instrumento QOLI 31 y dentro de todos los factores que mide el QOLI 31, apareció el estigma como como el predictor más fuerte en la baja de calidad de vida de las personas. Y por último, acá hay un estudio de Yetkin, Ertug y Nur del año 2025 llamado Estigma sobre protección e ideación suicida en la epilepsia, un estudio transversal sobre predictores psicosociales. Y este hace una relación entre estigma sobre protección y riesgo suicida. Este es uno de los primeros estudios que mezcla estos 3 conceptos. Y bueno, acá los tengo completos y están como bien interesantes, digamos, sobre todo porque eh, uno podría decir como otros factores psicosociales que influyen en las dificultades psicosociales, y el estigma sigue apareciendo, digamos, en primer lugar. Y a nivel latinoamericano y chileno, bueno, está este estudio del año 2016, que es de Reyes Hernández, Chumaceiro y Cadrasco, que se llama Epilepsia, un abordaje social. Este es un estudio desarrollado en Venezuela, y también emerge el estigma como parte del desconocimiento social y que va completamente, digamos, como consecuencia trae discriminación y miedo en las personas con diagnóstico, ¿cierto? Todo este miedo que surge de contar el diagnóstico, y a veces ese miedo de contar también limita el acceso a tratamientos o a buscar atención. Por su parte, acá hay un estudio de Chile que se desarrolló en Chillán, realizado por Burgos, Márquez y Oliva, se desarrolló sobre sobrecarga de cuidadores chilenos en pacientes pediátricos. Y este estudio señala que, bueno, que los cuidadores presentan alta sobrecarga emocional y sentimientos de aislamiento social, y relacionados con la situación de estigma, con la situación de contar a veces el diagnóstico o de este estigma que la propia familia genera en el paciente. Y por último, hay un estudio de Rossi que habla de la experiencia de la epilepsia y la construcción de la identidad personal y social. Este es un estudio realizado con pacientes adultos que que tienen diagnóstico de epilepsia generalizada y crisis tónico-clónica. Y bueno, y acá concluye respecto del estigma que el estigma internalizado se vincula con una identidad fragmentada y genera en las personas con diagnóstico de epilepsia muchas estrategias de ocultamiento de la enfermedad. ¿Ya? Bueno, y entre estos estudios y también lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, la ILAE y el IBE, em, estructuramos acá los tipos de estigma, las manifestaciones y las características. Y desarrollamos, digamos, 5 definiciones de estigma, y entonces el estigma puede ser público o social, ¿cierto?
y eso está definido como las creencias negativas sobre la enfermedad y los prejuicios compartidos. También hay un estigma que es más estructural o institucional, que tiene que ver con las políticas y leyes que muchas veces reproducen la desigualdad. Acá en el primero se manifiesta a veces en miedo, en burlas o en exclusión, ¿cierto? Y este segundo tipo de estigma, que es más estructural o institucional, tiene consecuencias como las limitaciones laborales o educacionales. Em, Luego hay un tercer tipo de estigma que es el estigma percibido o sentido. em, y este es vivido, digamos, por las personas como sensación o expectativa de rechazo. Y este lleva, ¿cierto? Como ejemplo, el ocultamiento al diagnóstico. Em, Acá, bueno, los aportes de autores y estudios como Carrizosa, que siempre, digamos, lo traemos en nuestras presentaciones, habla de un estigma también internalizado de autoestigma. Y aquí, además de lo que del estigma percibido sentido, aquí queda como interiorizado, digamos, queda como vivencia en la sensación de estigma y la interiorización del prejuicio. Y esto se vive por parte de los pacientes como sentimientos de inferioridad, culpa o vergüenza de tener el diagnóstico. Y por último, se definió un estigma que es por asociación y que afecta principalmente a familiares o cuidadores, que tal como veíamos que viene de este estudio que habíamos visto de Burgos y Márquez, em, que habla de la sobrecarga emocional para los cuidadores y el aislamiento. Y, y lamentablemente son ellos, las familias, los primeros agentes estigmatizadores de los pacientes. Em, Acá voy a traer un caso muy cortito porque hace unos días atrás estuvimos en un curso, una jornada de afrontamiento que fue dirigido exclusivamente a personas adultas con diagnóstico de epilepsia, donde se conectaron principalmente mujeres profesionales de un promedio de edad más o menos de 45 años. Em, y acá, dentro de las preguntas frecuentes y de las experiencias que ellas relataron, lo que más aparece es el miedo a contar que tienen el diagnóstico. De hecho, caso puntual de una chica de 37 años, ingeniera en minas, que se desempeña en el norte de Chile y ella hace la pregunta, o sea, si debería contar o no, porque ella no ha contado a su empleador ni a las personas de su trabajo que tiene diagnóstico de epilepsia porque tiene mucho miedo a perder el trabajo. Entonces, estas situaciones, pese a que se habla de estigma, se habla del estigma en epilepsia y se aborda tanto internacionalmente como mundialmente, siguen siendo temas todavía que generan mucho daño y afectan mucho a la vivencia del paciente con epilepsia. Acá, en este esquema, hablamos de identidad estigmatizada y del impacto psicosocial. Y aquí traigo de nuevo este estudio que está bien interesante, que es una tesis doctoral em, de Rossi, que define, digamos, y describe un poco la identidad de las personas con epilepsia y las refiere un poco que se configura entre la fragilidad y la resistencia y las ubica como una identidad que está marcada en tres ejes: en la limitación, en la diferencia y en la fragilidad. Y cuando hablamos de limitación, hablamos de la percepción del paciente em, sobre restricciones sociales, laborales y afectivas. Em, este eje de la diferencia es como sentirse constantemente fuera de la norma, fuera de la normalidad, ¿cierto? Y por último, esta fragilidad, esta identidad fragilizada, porque el paciente vive constantemente con esta sensación de sentirse vulnerable o de percibirse diferente. Y las consecuencias observadas, digamos, de la situación de la identidad estigmatizada va a impactar, digamos, en el aislamiento social, en una baja autoestima, en mayores índices de ansiedad y depresión, en ocultamiento del diagnóstico. Muchas veces esto trae menor adherencia o mala adherencia al tratamiento farmacológico
y por supuesto que una sobrecarga también para los cuidadores y para la familia en general. Ahora, lo importante también es cómo abordamos y cómo seguimos abordando esta situación de estigma, esta experiencia de esta identidad estigmatizada que viven los pacientes. Bueno, el abordaje psicosocial es importante, por supuesto, siempre potenciar los factores favorecedores, digamos, con estrategias de prevención y promoción, de educación, de grupos de participación, ¿cierto? Que llegue toda esta información siempre a los estudios, a las políticas públicas, para que cada persona y cada familia tenga un tratamiento especializado. Y también, por su parte, abordar los factores que obstaculizan em, el impacto o el tratamiento de las personas con diagnóstico de epilepsia con intervenciones, derivaciones asistidas, derivaciones psicosociales, además, por supuesto, del tratamiento farmacológico que tienen los pacientes. Siguiendo con el abordaje del impacto social que tiene el diagnóstico de epilepsia, em, es importante siempre recordar que el abordaje debe ser desde lo biopsicosocial, eh, ya que, bueno, las secuelas que provoca repercute directamente en la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Porque sabemos que muchas veces hay mayores grados de discapacidad, mayores tasas de mortalidad y morbilidad que en la población eh, sin diagnóstico de epilepsia. Y, y por supuesto que esta enfermedad debe ser asistida por equipos interdisciplinarios, con un abordaje integral, ¿cierto? Con múltiples cuidados y atenciones y siempre mirando estas tres dimensiones, ya que la calidad de vida se determinan, digamos, por las dimensiones físicas, ¿cierto? El tratamiento farmacológico, que tengan los controles al día, abordar la dimensión psicológica, los aspectos emocionales, la dimensión social desde lo económico, el acceso, las distancias de repente a los controles médicos. Por lo tanto, el abordaje en equipo interdisciplinario o multidisciplinario es fundamental. Y para continuar con el abordaje, estrategias eh, recomendadas, por supuesto, es que los servicios de salud deben organizarse en niveles, integrando la atención médica, psicológica y social, como decíamos recién. Pero hay una recomendación también que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el abordaje en estos tres niveles. Es esencial y muy importante que el equipo de salud esté capacitado para reducir el estigma y mejorar la comunicación con los pacientes. Y las campañas educativas comunitarias también son muy importantes para corregir mitos y promover la inclusión, como todo el trabajo que, por supuesto, hace la Liga Chilena contra la Epilepsia con su equipo de educación y extensión, eh, que están todo el año, digamos, capacitando en distintos espacios y distintas instancias, tanto educativas, laborales, em, focalizadas o más ampliadas sobre epilepsia. Em, bueno, y para ir finalizando, em, si hablamos de estigma y hablamos de epilepsia, la educación y el conocimiento, como decíamos recién, es lo que va a ir reduciendo el miedo, ¿cierto? Y el contacto social, hablar de epilepsia también favorece reducir el estigma. Y la erradicación del estigma es parte del tratamiento integral de las epilepsias, como el tratamiento médico, como el abordaje social. eh, Debe ser todo un complemento. Y aquí es fundamental el rol de los equipos de salud que deben ser interdisciplinarios, deben tener comunicación entre sí para que se vaya reduciendo esta brecha, ¿verdad? Y por último, bueno, quedarnos con esta frase que el estigma no es un síntoma de la epilepsia, sino que de todos nosotros, ¿cierto? De la sociedad y que viene con la desinformación, el desconocimiento y toda la historia, digamos, porque el estigma viene de una historia digamos,
de creer y de los mitos, digamos, que tiene la epilepsia como enfermedad sagrada o como personas con una categoría inferior a la población sin epilepsia. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Vamos a continuar entonces de acuerdo a nuestro programa con nuestra última clase, la clase número 8 de este curso, que lo va a desarrollar el doctor Daniel Mancilla, desde acá de Santiago, el doctor, neurólogo de adultos, epileptólogo de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Nos va a estar hablando sobre manejo de crisis en servicio de urgencia y estatus epiléptico. Bienvenido, doctor. Entonces lo dejo para que empiece a compartir y a desarrollar su clase. Ya, a ver, ¿me escuchan? Ahora quiero ver si ven la presentación. Se ve muy bien. Se escucha y Perfecto, se ve. ya. Bueno, el tema, como habíamos mencionado, es el manejo de crisis epiléptica en servicio de urgencia y estatus epiléptico. Por lo tanto, vamos a partir primero hablando un poco sobre la crisis epiléptica, manejo inicial en el fondo, el enfrentamiento en el servicio de urgencia y luego más en forma acabada acerca del estatus epiléptico y sus distintas variantes. Bueno, las crisis epilépticas en la urgencia son, la verdad, que una causa frecuente de consulta en el servicio de urgencia. Representan en algunos estudios, en algunas series, un 1% de las consultas en el servicio de urgencia. Eh, y los pacientes, en verdad, con epilepsia consultan en forma más frecuente que la población general por año. Se considera que un 13% de los pacientes adultos con epilepsia consultan en el servicio de urgencia. En la población infantil sería cerca de un 22%. Y esto es importante porque tanto los médicos de urgencia como los neurólogos necesitan reconocer y tratar emergencias en pacientes con epilepsia. Por una parte está el manejo inicial de las crisis y en los casos correspondientes también el manejo del estatus epiléptico es importante, y eso también nos sirve mucho para la atención ambulatoria posterior a esa atención de urgencias, el documentar de la mejor manera posible la semiología de la crisis, dentro de lo posible, sobre todo si son testigos de alguna crisis dentro de la atención de urgencia, y por supuesto identificar ese diagnóstico diferencial, sobre todo cuando se trata de crisis sintomáticas agudas que no necesariamente implican un riesgo a largo término de recurrencia de crisis. Entonces vamos a hablar un poquito del manejo inicial prehospital. Inicialmente es importante asegurar la seguridad del paciente en caso de tener alguien conocido que presente una crisis de epilepsia, remover objetos que pudieran causar lesión, de ser posible mover al paciente a una superficie plana, sobre todo en caso de enfrentarse a crisis tónico-clónicas, ya sea bilaterales o generalizadas, idealmente un decúbito lateral. Nunca poner objetos o dedos en la boca durante las crisis e intentar medir la duración de la crisis, en el fondo, tiempo, porque la percepción subjetiva a veces que es muy, muy alejada de la realidad. Y en cuanto a la atención por personal de salud prehospitalario, como bien sabrán, igual que el enfrentamiento cuando se encuentra con algún otro paciente comprometido de conciencia, es el asegurar la vía aérea, el evaluar los signos vitales en caso de ser necesario, en el fondo el ABC. Sobre todo, pone atención en el caso de ventilación, en caso de la saturación baja, de presentar cianosis, disminución de frecuencia respiratoria, que pudiera presentarse en algunos pacientes, sobre todo en el posictal. Y, por cierto, intentar hacer un hemoglucotest para ver y hacer diagnóstico diferencial de una causa relacionada con hipoglicemia. Es importante conocer que la mayoría de las crisis habrán cesado en forma espontánea muchas veces cuando ya se enfrenta al personal de salud. ¿Ya? Y esta es en fondo una pregunta que es súper importante tratar de responder, y que es: ¿cuánto duran las crisis de epilepsia habitualmente? Y me parece muy interesante mostrarles esta serie. En el fondo, este estudio es publicado en Epilepsia en el año 2023, que consideró 2.000, casi 3.000 pacientes con crisis o crisis en fondo independientes, y estimaron la duración de las crisis. Y como era de esperar, hay ciertos tipos de crisis que son más prolongadas que otras. Por ejemplo, las mioclonías epilépticas se estima que duraran alrededor o menos de 150 milisegundos. Luego tenemos las crisis tónicas, que tienen una mediana de duración que puede llegar hasta los 36 segundos, las crisis atónicas, una mediana que puede llegar hasta 12,5. Las ausencias típicas de los pacientes con epilepsia ausencia debieran durar en mediana unos menos de 30 segundos. Y luego pasamos a las crisis focales, ya sea con conciencia preservada o con conciencia alterada. Aquellas con conciencia preservada tienen una mediana de duración de 27 segundos.
las con conciencia alterada 42,5. En general, en esta serie, todas estas crisis duraron menos de 10 minutos. Y luego pasamos a las crisis tónico-clónicas. Las tónico-clónicas generalizadas, vale decir que corresponden o son parte de un síndrome de una epilepsia generalizada, tiene una mediana de 79,5 segundos, y cuando son focales atónico-clónicas bilaterales, como es de esperar, duran un poco más, y la mediana fue de 103,5 segundos, vale decir poco más de 1 minuto y medio. En general, todas las crisis tónico-clónicas en esta serie terminaron dentro de 5 minutos, vale decir, esta es la duración aproximada. La mediana, ninguna en duración por lo menos tuvo una mediana superior a los 2 minutos, por lo general, como en mediana, en promedio. Y es importante mencionar esta documentación o esta herramienta que se encuentra también disponible en la página de la Liga, que a mí me parece muy interesante recordar porque en fondo está disponible para el público general y que hace harto énfasis de cuáles son los motivos por los cuales uno debiera enviar a urgencia a un paciente que presenta crisis. Y le voy a mencionar las causas que son mencionadas en esta lista, pero son bien claras. Por ejemplo, un paciente que tiene una primera crisis, por cierto, tiene que ojalá tener una evaluación por servicio de urgencia. La crisis en mujer embarazada, una crisis tónico-clónica que se prolonga por más de 5 minutos o que termina, el paciente no se recupera y presenta una segunda. Lo mismo con las crisis focales cuando duran más de 10 minutos, o cuando el compromiso de conciencia permanece por un tiempo prolongado y no hay signos de que el paciente vaya a recuperar la conciencia en el corto o mediano plazo. Ya son todos esos, en el fondo, signos que pudieran orientarnos a tener que acudir a un servicio de urgencia, porque muchas veces no es necesario, si el paciente tuvo sobre todo en pacientes con epilepsia diagnosticada, en los cuales los familiares conocen las crisis típicas, probablemente saben cuánto duran las crisis y saben que en el servicio de urgencia probablemente no no le van a hacer algún manejo adicional, ¿ya? Entonces, el manejo inicial en el servicio de urgencia incluye básicamente dos situaciones. Una en la cual la crisis ya finalizó y por lo tanto pudiese implicar un estudio de la causa en un paciente sin antecedentes de epilepsia o un paciente con diagnóstico previo de epilepsia. Y tenemos otra situación que es en la cual la crisis continúa. Y en este escenario es en el cual uno tiene que considerar el inicio del tratamiento de un estatus epiléptico. ¿Qué pasa en un paciente sin antecedentes conocidos de epilepsia? Si la crisis ya finalizó, uno se pregunta en el servicio de urgencia, por ejemplo, si fue efectivamente una crisis epiléptica, y ahí entra en el fondo el diagnóstico diferencial, y es muy importante la semiología de la crisis descrita o por el personal que atendió a este paciente en el prehospitalario, o por el personal que ha visto alguna crisis en la misma atención de urgencia, o por los testigos. ¿Ya? Y el diagnóstico diferencial no vamos a profundizar en esta ocasión porque tuvieron clases previas que enfatizaron eso, pero cumple un rol importante por lo menos también en la atención de urgencia. Y en segundo lugar, si es que existen factores precipitantes de crisis que pudieran orientar a una crisis, a la situación de crisis sintomática aguda, como por ejemplo la privación de alcohol, un retiro brusco de benzodiazepina en pacientes que usan en forma crónica, algún tipo de alteración metabólica, una intoxicación por drogas, posibilidad de una infección del sistema nervioso central, o la posibilidad también de alguna alteración estructural aguda del cerebro o del sistema nervioso central, como por ejemplo una sospecha de un accidente cerebrovascular. Vale decir, causas que pudiesen en forma secundaria haber generado la crisis. Y para esto la historia y los exámenes complementarios pueden ser fundamentales. En el segundo escenario, si la crisis en un paciente sin antecedentes conocidos de epilepsia fue no provocada, vale decir, no tiene indicios de haber sido en el contexto de algo sintomático agudo, es muy importante tratar de obtener una neuroimagen, inicialmente un escáner en el servicio de urgencia. Probablemente no van a tener acceso a una resonancia en el servicio de urgencia, eso puede quedar quizás para la atención ambulatoria post alta del servicio de urgencia. Y en lo mismo la situación con el electroencefalograma, rara vez en la mayoría de nuestros centros hay disponibilidad en forma urgente de electroencefalograma en un servicio de urgencia, sobre todo en el sistema público. Y lo ideal es realizarlo dentro de las primeras 12 a 24 horas, donde existe una mayor probabilidad o es más sensible el electroencefalograma para poder encontrar actividad epileptiforme, sobre todo interictal. Y la pregunta es, ¿iniciar tratamiento en el servicio de urgencia? No, la verdad es que sí, el diagnóstico de epilepsia, y esto es importante que ustedes reconstruyan la historia, porque la verdad es que tienen que hacer ejercicio de los criterios que ya aprendieron acerca del diagnóstico de epilepsia. Si ustedes retroceden en el tiempo y le preguntan a ese paciente o a los familiares si ha tenido episodios que ya sean compatibles o similares o estereotipados, compatibles con el episodio actual,
la verdad es que es suficiente como para hacer un diagnóstico de epilepsia. Y si idealmente disponen ustedes de una neuroimagen y un electroencefalograma realizados que muestran que hay algunos hallazgos que aumentan la probabilidad y que son compatibles con un riesgo a futuro sobre un 60% de tener una nueva crisis, como dicen los criterios, ¿cierto? También podría ser que cumplen la situación en fondo para iniciar un tratamiento para la epilepsia. Y tenemos en el fondo la otra situación en la cual tenemos un paciente con antecedentes de epilepsia. Y ahí es importante tratar de identificar gatillantes. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar pacientes que tienen la crisis en contexto de mala adherencia, por salto de dosis, por retraso de dosis o porque simplemente no se las están tomando. Pacientes que han tenido algún ajuste reciente de terapia, sean fármacos anticrisis o de algunos otros fármacos que pueden interactuar con los fármacos anticrisis, por ejemplo, el inicio de un método anticonceptivo que pueda disminuir, por dar un ejemplo, los niveles de la motrigina. El contexto de privación de sueño, si es que el paciente ha estado expuesto a estresores emocionales o laborales importantes en las últimas semanas, en los días previos, y el uso de algunos otros tipos de fármacos concomitantes que puedan disminuir el umbral de crisis. Y sobre todo, generalmente uno encuentra que puede haber relación con el inicio de algún tratamiento de antibióticos, que acá les menciono en el fondo que hay ciertos antibióticos que pueden disminuir el umbral de crisis y facilitar en pacientes con epilepsia el tener crisis o tener una recurrencia de crisis. Los exámenes de laboratorio, bueno, raramente son anormales en un paciente que tuvo crisis, depende de la crisis. Hay algunos centros que disponen de algunos estudios adicionales, como la prolactina, que puede tener algún grado de, si bien no tan buena sensibilidad, pero especificidad, pero probablemente este paciente no necesita de esa disquisición, ya que tenemos el conocimiento de que el paciente tiene una epilepsia. Y el solicitar escáner en estos pacientes puede ser, no es necesario en muchas ocasiones, pero sí es recomendable si el paciente tuvo una crisis que no es la típica, si está en contexto de que el paciente tuvo un traumatismo producto de la crisis encefalocraniano, si el examen neurológico es anormal después de la crisis, ya sobre todo en un paciente que no tiene historia de evolucionar, por ejemplo, con una parálisis de TOD, pacientes con lesiones intracraneales conocidas, vale decir que este es un paciente que tiene ya una lesión vascular, qué sé yo, una epilepsia secundaria, una malformación arteriovenosa, o un tumor que pueda tener riesgo de sangrar, un antecedente, una metástasis conocida, o en pacientes que están en terapia anticoagulante oral. Y los niveles plasmáticos, de ser posible, se pueden solicitar, pero la verdad es que muchas veces no tienen una utilidad inmediata. Y por último tenemos la situación en la cual la crisis aún no finaliza, y esto va a depender obviamente del tipo de crisis. Mencionamos las distintas duraciones del tipo de crisis. Si las crisis duran más de 5 a 10 minutos, dependiendo del tipo de crisis, tienen baja probabilidad de parar en forma espontánea. Si la crisis no empieza a resolverse entre los 3 minutos, sobre todo si está ya en el contexto de la atención de urgencia, es bueno ya empezar a preparar la idea y empezar a preparar, en el fondo, la posibilidad de tener que actuar con algún tipo de medicamento, pensando que esto pudiese evolucionar a un estatus epiléptico. Desde el punto de vista ambulatorio prehospitalario también hay algunas herramientas, como por ejemplo el midazolam intranasal, midazolam bucal, diazepam rectal, que se usa más principalmente en la población pediátrica, sobre todo cuando los pacientes tienen antecedentes y tienen ya indicados estos medicamentos como de rescate, cuando tienden a tener crisis que son prolongadas, o sobre todo también en algunos pacientes que tienden a tener clúster de crisis, vale decir, crisis seguidas dentro de un corto periodo de tiempo, pero que logran tener una recuperación de conciencia completa o una recuperación completa entre ellas. Pero en el fondo hay algunas opciones para el tratamiento prehospitalario. Entonces ya pasamos a la siguiente etapa, la cual es el estatus epiléptico, cuando el paciente sigue con actividad ictal clínica, y en el fondo empieza la necesidad de iniciar el algoritmo de tratamiento de esta situación. Y yo creo que es importante partir definiendo, en el fondo, usando las definiciones de la ILAE o de los últimos estudios, de los últimos consensos, para tener claridad. Y es importante comenzar con la de Trinca de 2015, esta fue publicada en Epilepsia en 2015, y define el estatus epiléptico de esta forma: como una condición que resulta ya sea del fallo de los mecanismos responsables de detener la crisis epiléptica o de la activación de mecanismos que conducen a crisis anormalmente prolongadas.
y esto lo definen ellos como un punto temporal T1, que vamos a conversar en un momento de qué se trata. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo después de un punto temporal T2, que también vamos a mencionar en un momento, incluyendo la muerte o daño neuronal y la alteración de redes neuronales, y va a depender esto del tipo y duración de la crisis. Entonces, este es el cuadro operacional que ellos publicaban en esa instancia, y nos habla en el fondo de las dimensiones temporales T1 y T2. T1, cuando ya la probabilidad, cuando pasa ese punto temporal T1, la probabilidad de que esto pare en forma espontánea va disminuyendo progresivamente. Y cuando llegamos a un punto T2, quiere decir que hay alta probabilidad de que haya un daño neuronal de algún tipo que se mantenga en el tiempo. ¿Ya? Y se define inicialmente como 5 minutos para el caso de estatus epiléptico convulsivo, como punto temporal T1 y como punto temporal T2 30 minutos, y en los casos, acá no está incluido, pero en otras publicaciones más actualizadas sí se ha incluido, que es en los estatus focales con conciencia alterada o con conciencia preservada, también se considera 10 minutos como la dimensión temporal 1 y 60 minutos para la dimensión temporal 2, y actualmente también el estatus de ausencia se consideran las mismas dimensiones temporales, 10 minutos para el T1 y 60 minutos para el T2. ¿Ya? Y esta es otra importante clasificación con definiciones, que es la clasificación semiológica. Y se distingue dos tipos actualmente, que también está incluido en este mismo paper de Trinca de 2015, que es estatus epiléptico sin fenómenos motores prominentes, cuyo sinónimo es un estatus epiléptico convulsivo. Motores prominentes quiere decir que eh, hace diferencia del siguiente tipo, pero que pueden haber alguna fenomenología motora sutil que no descarta y estar frente a un estatus epiléptico no convulsivo, que vamos a mencionar más adelante. Y tenemos por otro lado el estatus epiléptico con fenomenología motora prominente. Y dentro de este tipo está el estatus convulsivo, que se conoce también como el estatus epiléptico tónico-clónico bilateral o generalizado. ¿Ya? Existen otros tipos de estatus epilépticos con fenómenos motores prominentes, como el focal motor, el mioclónico, el tónico y el hipercinético. ¿De acuerdo? Entonces, el estatus epiléptico convulsivo es un tipo de estatus epiléptico con fenómenos motores prominentes. Es importante conocer la semiología, porque nos va a hablar un poquito del rol del outcome. Muchas veces cuando tenemos pacientes que inician con un estatus epiléptico convulsivo y evolucionan a un estatus epiléptico no convulsivo, que puede tener manifestaciones sutiles, el pronóstico no es bueno y puede implicar un tratamiento más agresivo. Y es importante también mencionar que la terminología considera, sobre todo cuando en el caso de los estatus con fenómenos motores prominentes, el fenómeno motor más prominente dentro de estos. Por lo tanto, si tenemos un estatus epiléptico o un fenómeno motor que presenta en algún momento de su evolución semiología tónico-clónica bilateral, se considera para efectos prácticos un estatus epiléptico convulsivo, que puede ser generalizado, o un estatus epiléptico convulsivo que inició inicialmente como algo focal y que evolucionó a tónico-clónico bilateral. Y en cuanto a algunos diagnósticos diferenciales de estos estatus epilépticos con fenómenos motores prominentes, la verdad es que es cualquier fenomenología que pueda ser que pueda tener movimientos abundantes en forma aguda, que puede estar en contexto de trastornos del movimiento, un estatus funcional disociativo, que antes se conocían como estatus psicógeno, o también algunos fenómenos motores que se presentan post-paro cardiorrespiratorio. Siguiendo con las definiciones, el estatus epiléptico refractario es aquel estatus epiléptico que persiste a pesar de la administración de al menos 2 fármacos anticrisis parenterales apropiadamente seleccionados y con dosis adecuadas, incluyendo, uno de estos tiene que ser una benzodiazepina y el segundo tiene que ser algún fármaco antiepiléptico no benzodiazepínico. No necesita en realidad una duración específica, si bien hay algunas recomendaciones en cuanto a duración antes de pasar a algún tratamiento específico. Y acá les da el ejemplo, por ejemplo, un paciente que fue tratado con diazepam endovenoso y que después se hizo una carga de fenitoína, ¿ya? Y que sigue con actividad de estatus. Esto calificaría como un estatus epiléptico refractario. Y luego tenemos la siguiente categoría, que es un estatus epiléptico súper refractario, que es aquel estatus epiléptico que persiste al menos 24 horas luego de iniciar el siguiente tipo de tratamiento, que es tratamiento con anestésicos. Puede no ceder o reaparecer durante esas 24 horas. Puede que durante esas 24 horas de anestesia no ceda, puede que reaparezca, desaparezca un rato y aparezca, o puede
que desaparezca completamente, pero al intentar hacer el winning del anestésico recurra, ¿ya? Y todos califican como estatus epiléptico súper refractario. Y de los anestésicos, mencionarles rápidamente, porque los vamos a mencionar más adelante, que habitualmente en nuestro medio usamos midazolam y propofol, sobre todo, en algunos casos ketamina, pero todos con dosis anestésicas con el fin de lograr idealmente un coma anestésico. Esto es como un overview de lo que vamos a hablar posteriormente. El estatus epiléptico se separa en el fondo en etapas de tratamiento. La etapa 1 es ya pasado el punto temporal T1, vale decir 5 minutos, por ejemplo, en un estatus convulsivo, y que implica en el fondo el inicio de tratamiento con benzodiazepinas. Si es que no responde a estos benzodiazepinas, es lo que se conoce como un estatus epiléptico establecido, que también recibe otro nombre que como refractario benzodiazepinas. Luego pasamos a la tercera etapa, que es el estatus epiléptico refractario, vale decir que no respondió a una benzodiazepina o algún otro fármaco anticrisis no benzodiazepínico. Y luego tenemos la etapa 4 que ya son estatus súper refractarios que no respondieron a 24 horas de anestésicos. Fondo, la evaluación y tratamiento inicial precoz y adecuado son lo que se condice con una mayor o mejor eficacia y mejor outcome. Así que es importante en el fondo tener en nuestro centro algún tipo de algoritmo de tratamiento y que tengamos claras en el fondo las dosis y qué tipo de tratamiento dejar en tal circunstancia. Un poco mencionarles a la epidemiología, la verdad es que hay estudios más recientes son los que en el fondo involucran ya o las definiciones más actuales de estatus epiléptico. Puedo mencionar este de Leitinger, que en el fondo de Austria, publicado también en 2015, muestra una incidencia en esa población de estatus epiléptico de 36,1 pacientes por 100.000 pacientes por año, de estatus epiléptico no convulsivo en esa población 12,1 por 100.000 por año, el refractario 7,2 por 100.000 por año y un superrefractario 1,2 por 100.000 por año. Y tenemos otro estudio también de 2019, este caso, población infantil en Alemania, la incidencia que ellos mencionaron fue de 17,6 por 100.000 por año de estatus epiléptico, los refractarios fueron de 3,9 por 100.000 por año, los superrefractarios 2,3, y importante mencionar que hubo un gran porcentaje de estos superrefractarios que fueron en la población de menor de un año, ¿ya? Y como les mencionaba, estos estudios en ambos casos usan definiciones más actualizadas. Y en cuanto a la mortalidad, esto es importante enfatizarlo, y sobre todo en el caso del estatus epiléptico no convulsivo, principalmente por la etiología, aunque también obviamente hay consecuencias neuronales, porque si un paciente está con actividad ictal frecuente, hay una demanda metabólica en el parénquima cerebral aumentada que puede llevar a ver distintos tipos de daño en el tejido. Y les puedo mencionar este artículo de Giovannini de 2017, que es una revisión sistemática que incluyó 61 estudios sobre mortalidad de estatus epilépticos a los 30 días. Ellos calcularon que la mortalidad del estatus epiléptico era de un 15,9% en adultos, de un 3,6% en niños, y en el caso del estatus epiléptico refractario un 17,3%. En el caso del estatus epiléptico no convulsivo, la verdad es que los estudios muestran que hay harta variabilidad y, como les mencionaba, va a depender mucho de la historia de los antecedentes del paciente. Por ejemplo, en pacientes que evolucionan con un estatus epiléptico no convulsivo, pero que su único factor de riesgo fue tener un antecedente o ya una epilepsia anterior, un 3% de mortalidad, pero cuando ya vamos a casos más extremos, por ejemplo, un estatus epiléptico no convulsivo post-paro cardiorrespiratorio, la verdad es que el outcome, el pronóstico es bastante ominoso, llegando a casi un 100% de mortalidad. En cuanto a las etiologías, bueno, actualmente se dividen según también el mismo artículo de Trinca que les mencioné de 2015 en agudas, remotas, progresivas y síndromes electroclínicos definidos o criptogénicas cuando se encuentra la causa. Acá les muestro un cuadro para mencionarles. Las causas agudas pueden ser primarias del sistema nervioso central, como por ejemplo una infección del sistema nervioso central, un accidente cerebrovascular, ¿ya? Pueden haber causas agudas que en forma secundaria afectan el sistema nervioso central, mayormente metabólicas. Pueden haber causas tóxicas, pueden haber causas remotas, ya vale decir que hay alguna alteración estructural antigua en el paciente, como por ejemplo una secuela de una ACV, una secuela de un TEC complicado. Pueden haber causas progresivas, por ejemplo, en el caso de pacientes con metástasis, tumores cerebrales o enfermedades neurodegenerativas, y pueden también estar en el caso de ciertos síndromes electroclínicos, como por ejemplo un estatus de ausencia, un estatus mioclónico,
o en pacientes con epilepsia idiopática o en algunos otros síndromes como el Lennox-Gastaut o el Dravet. Y otras causas agudas también, por nunca olvidar, en pacientes con historia ya de epilepsia, que por ejemplo es el retiro brusco de medicamentos o la inadecuada prescripción de algunas dosis de antiepilépticos, la privación de sueño, etcétera. Y es importante mencionar que varían en frecuencia según la población estudiada. En países de altos ingresos, las causas neurodegenerativas y cerebrovasculares son las más frecuentes, y en países de bajos ingresos lo son las causas infecciosas. Mencionarles brevemente acerca de la fisiopatología, probablemente muchos han visto un poquito de lo que se trata la fisiopatología del estatus epiléptico. Mencionarles que el punto temporal T1, que vale decir esta punto en el cual el cese de la actividad ictal probablemente disminuye en probabilidad de que disminuya en forma espontánea, se debe principalmente a la disminución en la expresión sináptica de receptores GABA-A con su subunidad gamma 2. En el caso del punto T2, en el cual ya hay un riesgo de una noxa en el parénquima que en el fondo puede ser persistente en el tiempo, se debe a un aumento de receptores NMDA y AMPA, y sobre todo y también mencionar en el fondo que algunas subunidades de algunos receptores AMPA aumentan la permeabilidad al calcio, por lo tanto expone a las neuronas a citotoxicidad por glutamato. Y obviamente mencionar que a medida que se prolongan las crisis aumenta la sincronización y reclutamiento de otras regiones con expansión de redes neuronales afectadas y expansión de las mismas alteraciones que les mencioné en el punto A y B. ¿Ya? Entonces ahora partimos con el tratamiento. Ya el manejo del estatus epiléptico convulsivo o con otras manifestaciones motoras prominentes constituye una emergencia médica. Y con el tiempo se han propuesto distintos protocolos por distintas sociedades, por sociedades de neurocrítico, por Academia Americana de Epilepsia, por Academia Americana de Neurofisiología. Van a haber muchos protocolos y muchas guías. Todas se enfocan y todas tienen en común enfocarse en el manejo inmediato del cuadro y el uso sistematizado y siguiendo ojalá un orden y un algoritmo del uso de fármacos anticrisis. Siempre considerando, por supuesto, la etiología, que siempre hay que hacerle énfasis, siempre considerar la etiología y las posibles, obviamente, consecuencias del tratamiento. Entonces vamos a hablar de un poquito del tratamiento en la etapa 1 inicial, que puede ser prehospitalario. Esto implica el uso de benzodiazepinas no endovenosas. Tenemos el diazepam rectal que les había mencionado inicialmente. Unas diapositivas atrás también tenemos el uso de midazolam, que es una herramienta muy útil porque es termorresistente, por lo tanto pueden los pacientes disponer de esto en su casa, sobre todo las formulaciones bucales e intranasales que están disponibles en nuestro medio. Pero también se puede aplicar por vía intramuscular y por vía endovenosa. ¿Ya? Y en el metaanálisis de Brigo, de 2015, mostró que el midazolam no endovenoso versus el diazepam rectal fue en el fondo el midazolam tan efectivo como el diazepam para el cese de crisis, y el midazolam bucal fue más efectivo que el diazepam rectal en terminar el estatus epiléptico, y no hubo diferencias significativas en efectos adversos. Ahora bien, el tratamiento de primera línea no endovenoso no detiene el estatus epiléptico en cerca de un 20-30% de los casos. Importante conocer eso. Y tenemos en la etapa 1 inicial ya en un ambiente intrahospitalario, en el servicio de urgencia. Los objetivos son siempre la estabilización aguda y monitorización de signos vitales, la rápida identificación de etiologías que necesiten tratamiento agudo y el inicio o continuación del tratamiento del estatus epiléptico. El tratamiento entonces sintomático con fármaco anticrisis debe iniciarse rápidamente, sobre todo en los pacientes con estatus epiléptico con manifestaciones motoras prominentes, y considerar el tratamiento siempre, considerar en el fondo el tratamiento administrado por hospital, considerar qué medicamentos ya puede haber recibido el paciente antes de llegar al servicio de urgencias. La verdad es que existe evidencia de muy buena calidad para el uso de benzodiazepinas en estatus epiléptico temprano. Existe eficacia y seguridad en el uso del lorazepam endovenoso, diazepam endovenoso y midazolam intramuscular. Cada uno obviamente puede tener algunas desventajas y ventajas, cada considerar con ciertas comorbilidades. Y esto es como un algoritmo, no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero es importante que en cada momento, al momento de enfrentarse en el servicio de urgencia con un paciente con sospecha de estatus epiléptico, en el cual es necesario partir con tratamiento, el considerar los resultados de los estudios iniciales, ya sea de imágenes o de laboratorio, electroencefalograma cuando esté disponible, y algunos antecedentes de la historia, ¿cierto?, que nos pueden orientar a ciertas etiologías, porque es parte del manejo también el tratamiento de la etiología en la medida que sea identificada, ¿ya?
Entonces, no olvidar en todo momento la búsqueda del tratamiento agudo de la etiología, considerar la historia más el resultado de los exámenes. Y esto, en verdad, las dosis las van a encontrar en todas las publicaciones que encuentren, o en todas las revisiones o libros acerca de estatus epiléptico. Como les mencionaba, el tratamiento inicial implica el uso de benzodiazepinas endovenosas, y las principales opciones que se manejan habitualmente son lorazepam o diazepam, o como tercera alternativa también el midazolam en las dosis que ustedes pueden ver acá. Como segunda etapa, ya cuando el paciente no responde a benzodiazepinas o recibe también el término, por decirlo de alguna forma, como estatus epiléptico refractario a benzodiazepinas, ya implica el uso de fármacos anticrisis no benzodiazepínicos, como fenitoína, como levetiracetam, como ácido valproico, como lacosamida, como fenobarbital. Vamos a ver que no necesariamente todos están disponibles en nuestro medio, pero los ensayos o las guías generalmente los incluyen porque vienen obviamente de otros lugares en los cuales puede estar disponible. La evidencia, ¿qué es lo que la evidencia? Es importante recordar los estudios que salieron en el año 2019, en el cual salieron a la luz 3 ensayos clínicos randomizados importantes, que son el ESET, el ECLIPSE, el CONCEPT, estos dos últimos en población pediátrica, y la verdad es que no encontraron diferencia estadística en eficacia y tolerabilidad, ya sea entre levetiracetam, fenitoína, fosfenitoína y el ácido valproico, y controlaban el estatus epiléptico en cerca de un 50% de los pacientes. Mencionarles también como otro ensayo importante a conocer, si bien está un poquito más enfocado en estatus no convulsivos, que es este que se llama TRENDS, que salió un poco antes en Annals of Neurology en 2018, que compara lacosamida y fosfenitoína, y la verdad es que la lacosamida no mostró, fue no inferior por lo menos en el tratamiento del estatus epiléptico no convulsivo. La verdad es que uno quisiera tener más evidencia de algún otro fármaco. Cada vez hay más evidencia sobre el uso de la lacosamida, si bien no en ensayos clínicos randomizados hasta el momento, y también algunos otros fármacos que posiblemente estén disponibles en nuestro medio en el mediano o en el corto mediano plazo, como por ejemplo el brivaracetam. Esperemos esté disponible pronto. ¿Ya? Entonces, esta etapa 2, como les mencionaba, incluyen fármacos no benzodiazepínicos, y estas son las dosis habituales. Habitualmente uno puede plantear el uso de fenitoína o de levetiracetam. Quisiera también sugerirles el uso de ácido valproico, pero la verdad es que hasta donde yo sé no está disponible actualmente, si bien estuvo disponible por mucho tiempo en nuestro medio, y quizás podemos comentarlo posteriormente al término de la presentación, si es que alguien tiene antecedente el acceso al uso de ácido valproico endovenoso, pero la verdad es que yo desconozco si actualmente hay centros que lo tengan disponible, ¿ya? Pero anteriormente, cuando estaba disponible, lo usábamos. Y luego pasamos, si es que no responde el paciente al uso de tratamiento de la etapa 2, en el fondo, fármacos anticrisis no benzodiazepínicos, tenemos que ya pasar al uso de anestésicos o considerar el uso de anestésicos. Entonces, una vez hecho el diagnóstico de estatus epiléptico refractario, en fondo tenemos que cambiar el enfoque de nuestro manejo, y esto implica el traslado a UCI para monitorización cardiorrespiratoria y cerebral. Eh, Esto no, por ningún motivo implica que uno deje de manejar o de ajustar los fármacos anticrisis convencionales. Idealmente seguir por vía endovenosa mientras el paciente está en infusión anestésica. Es importante diferenciar la continuación, sí, de un estatus epiléptico versus un estado de conciencia postictal que puede durar minutos a horas, así como las crisis pueden evolucionar con un estado de conciencia comprometido en el postictal, que va recuperándose paulatinamente. Los estatus epilépticos, que puede estar exitosamente tratado, también puede tener por algunos minutos, incluso quizá horas, un estado de conciencia en el que el paciente no se recupera rápidamente. Entonces, en este contexto siempre es importante fijarse, como les mencionaba anteriormente, en algunas manifestaciones motoras sutiles que pueden hablarnos de que un estatus epiléptico convulsivo, por ejemplo, sigue en un estatus epiléptico de otro tipo, como son, por ejemplo, mioclonías, muchas veces de predominio facial, mandibular o perioral, o distales en extremidades. Puede haber algún tipo de desviación de la mirada, un nistagmus repetitivo, o puede haber incluso hipus pupilar. Es importante considerar el compromiso de conciencia relacionado también con la etiología del estatus epiléptico, es decir, un paciente que inició un estatus epiléptico por un accidente cerebrovascular puede que siga comprometida de conciencia también porque está con un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Entonces, en este contexto es importante considerar la alteración en el escáner, por ejemplo, o en el estudio de laboratorio, y en algún momento quizás considerar, si es que tenemos también en la información de un electroencefalograma, lo que
menciona como algo como la brecha electroparaclínica. ¿Ya? Y eso vale decir que los hallazgos del electroencefalograma no estén, de alguna forma, explicados por la lesión estructural o el daño estructural que puede tener en el cerebro del paciente y que en el fondo puedan estar explicando un compromiso de conciencia por una actividad anormal epiléptica en el electroencefalograma. En caso de sospecha de estatus epiléptico no convulsivo, el EG por sí mismo puede o no responder la interrogante. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando le dediquemos algunas diapositivas al estatus epiléptico no convulsivo, pero la verdad es que un electro, en el contexto del postdictal de un paciente que sí comprometió conciencia después de un estatus epiléptico convulsivo, puede hacernos el diagnóstico de uno no convulsivo, puede dejarnos en un interrogante, algo que se conoce como un posible estado epiléptico electrográfico o que está en el continuo ictal interectal, o puede mostrarnos también un patrón encefalopático que en el fondo explicaría el cuadro de conciencia, estaría en contexto de algún otro cuadro, pero no en el fondo que cumple categoría o en el fondo los criterios como para decir que es algo epileptiforme propiamente tal. Y otros estudios que se mencionan en algunas publicaciones que son la resonancia ictal o el SPECT ictal, la verdad es que son poco disponibles en la práctica. Entonces el objetivo en esta etapa es lograr un coma terapéutico con supresión de la actividad ictal mientras se ajustan dosis de fármacos anticrisis convencionales. Ideal que sea guiado por electrocontinuo. Sabemos que esto no es el escenario en muchos de nuestros centros. A veces el mejor disponible son electros cortos seriados, cada 12 o 24 horas ideal. No existe un consenso actual del mejor objetivo en el electroencefalograma. Hay algunos que dicen que hay que llegar a un patrón de estallido de supresión, otros un patrón de supresión continua, otros una desaparición de la actividad epileptiforme ictal. Y lo importante del manejo anestésico es que se debe mantener y reevaluar luego de 24 horas. Y es importante también considerar lo que es la carga de crisis, la carga de actividad ictal versus el daño que le podemos estar haciendo al paciente por mantener o estar empecinados en el fondo en seguir ajustando el tratamiento, porque la estadía en UCI también agrega morbilidad. Entonces, la búsqueda de tratamiento de la causa de estatus epiléptico siguen siendo importantes, ¿ya? Y esto, en el fondo, son habitualmente lo que disponemos como herramienta, como anestésicos habitualmente endovenosos. Esto es con lo que habitualmente se parte, ya sea con propofol y o midazolam, ¿ya? Como alternativa también, en los últimos años se ha incorporado la ketamina, ¿ya? También se está usando harto. Esto es un ejemplo de un patrón, por ejemplo, de un estatus epiléptico. Ustedes ven que el paciente tiene una actividad continua sobre 2,5 Hz en este caso. Y esto es lo que uno busca, por ejemplo, en un patrón de estallido de supresión, que son periodos de supresión que pueden tener paroxismos de actividad teta, alfa, de distribución generalizada y ser en el fondo seguidos también de otros periodos de supresión. Este es un paciente que está en un buen patrón de estallido de supresión y que aparentemente el anestésico está haciendo su efecto. Mencionarles brevemente que también existe la posibilidad en algunos centros de que las imágenes nos ayuden cuando no tenemos claro el diagnóstico, sobre todo en pacientes con estatus no convulsivos, en los cuales la perfusión, imágenes de perfusión en ASL, en secuencia ASL, pueden mostrarnos un lugar hiperperfundido en el cerebro o en el tálamo en algunos casos, y la difusión y el correlato ADC también nos puede mostrar algunas alteraciones que pueden ser secundarias al edema citotóxico por el daño en el mismo parénquima por la actividad eléctrica. Y ya entramos a la etapa 4, que la verdad es que es un territorio ya con menos evidencia. Una posibilidad es, vale decir, cuando ya completamos en el fondo 24 horas de anestésico y el paciente sigue con actividad de estatus, entra dentro de la categoría de estatus superrefractario. Si esto persiste, incluso luego de 7 días, que se categoriza como estatus superrefractario persistente. Y la verdad es que acá los tratamientos son caso a caso, porque no hay respaldo suficiente en la evidencia. La evidencia es que generalmente se basa o en reporte de casos, o en series pequeñas, o en recomendaciones de expertos. Y habitualmente o se hacen nuevos intentos de terapia anestésica, y se siguen haciendo cambios del fármaco anticrisis. Se puede plantear en algunos casos el manejo quirúrgico, si es que hay alguna lesión epileptogénica que puede estar explicando el estatus. Se puede plantear en algunos casos callosotomía, en algunos casos quizás neuromodulación, en algunos casos particulares vamos a hablar del NORCE, inmunoterapia, dieta cetogénica, pero la verdad es que el resto de manejo, la verdad, no tienen evidencia como para poder recomendar en todos los casos. Mencionarles brevemente este concepto de NORCE y FIRES. El NORCE o New Onset Refractory Status Epilepticus es un paciente que en el fondo
no tuvo historia de alteraciones neurológicas preexistentes, incluida epilepsia, y sin alteración aguda estructural, metabólica o tóxica evidente. Eh, su causa más frecuente en los adultos generalmente es encefalitis autoinmune, y la causa más frecuente en niños generalmente es infecciosa, y su incidencia sería entre un 11 y un 16% del estatus epiléptico refractario. Y tenemos un subtipo de NORSE, que es el FIRES o FIRES, que es el Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome, que es un NORSE precedido por un cuadro infeccioso de inicio 24 horas a 2 semanas antes del inicio del estatus epiléptico, y la incidencia de verdad no se conoce, pero sería por lo menos menor a un 20% del estatus epiléptico, de los estatus epilépticos refractarios. Brevemente mencionarles que generalmente cuando estamos en contexto de un NORSE, es decir, que los estudios no nos están dando una etiología clara, y que pudiese haber una sospecha en el fondo de nórcico propiamente tal, se recomienda el uso de metilprednisolona o inmunoglobulinas, y en el caso de la población infantil, dieta cetogénica como manejo. Y si luego, dentro de una semana o menos, ya se considera que no está teniendo respuesta, se puede considerar, sobre todo si hay una sospecha de encefalitis autoinmune o si ya realizaron los exámenes que confirman una posibilidad de una encefalitis autoinmune, proceder con tratamiento de inmunoterapia ya de segunda línea. Y en casos en los que esto no ha sido posible, quizás considerar algunas otras medicaciones que en algunos centros, en otros lugares, incluyen la anakinra u otros antagonistas de interleuquinas. ¿Ya? Esto brevemente lo vamos a pasar rápido, pero en el fondo pueden ustedes acceder a esto, que es el algoritmo de manejo de estatus epiléptico de la Academia Americana de Epilepsia, que la verdad es que se usa bastante en algunos estudios con respecto a las dosis y quizás a la temporalidad para esperar las respuestas a ciertos tratamientos. Pero esto es fácil acceder, y lo buscan ustedes y lo van a encontrar rápidamente en la página del Epilepsy Currents o en el fondo de la Academia Americana de Epilepsia. Entonces, ya vamos en la última parte de la presentación. Nos queda poquito mencionarles brevemente lo que es una definición de estatus epiléptico no convulsivo. Se define como un cuadro consecuencia de la actividad ictal persistente sin manifestaciones motoras prominentes, el cual típicamente se presenta con un compromiso cual y cuantitativo de conciencia, como cambios conductuales o como síntomas o signos neurológicos sutiles. Requiere la confirmación de actividad epileptiforme ictal en el electroencefalograma, y para eso entramos en un diagnóstico de electroencefalograma que se basa en los criterios de Salzburgo. Y la verdad es que hay algunos escenarios que son habituales en los que uno sospecha, por ejemplo, un paciente comatoso, en el cual, en el fondo, la alteración estructural que pueda tener el paciente en imágenes, o las alteraciones metabólicas, o los cuadros concurrentes, no explican completamente el compromiso o grave compromiso de conciencia que tiene el paciente. Ahí se puede uno sospechar un estatus epiléptico no convulsivo. También tenemos la situación que yo les mencionaba de un estatus epiléptico convulsivo que evoluciona en el posictal con un compromiso de conciencia mantenido y semiología motora sutil, o cuando tenemos un electroencefalograma que informa un hallazgo en el continuo ictal interictal. También eso puede estar dentro de la posibilidad de un estatus epiléptico no convulsivo. Y en forma ambulatoria, en pacientes no comatosos, cuando hay pacientes que tienen el antecedente de una epilepsia, por ejemplo, de ausencia, y que evolucionan con un cuadro confusional prolongado. Y en el fondo, el diagnóstico diferencial de esto va a ser cualquier otro tipo de alteración que pueda sistémica o o que afecte el sistema nervioso central, que pueda evolucionar con un compromiso cual y cuantitativo de conciencia. Y esto es lo que mencionaba, los dos escenarios habituales del estatus epiléptico no convulsivo. Yo creo que muchos nos vamos a ver enfrentados al segundo, el cual es un paciente comatoso, hospitalizado, y que pueda tener un posible outcome no tan bueno. Y por otro lado tenemos outcomes que son súper buenos cuando tenemos paciente que en verdad es un estatus no convulsivo proveniente de, por ejemplo, una epilepsia de ausencias que evolucionó con un estatus, o incluso en pacientes, sobre todo de tercera edad, en que pueden tener un estatus de ausencia de no, cuando se retira en forma brusca una benzodiazepina. ¿Ya? Entonces, esto es un espectro entre cuadros que son más benignos, ¿cierto?, como el estatus epiléptico de ausencia, versus el estatus epiléptico no convulsivo en un paciente comatoso, en los cuales el pronóstico es más malo, porque además tienen un daño estructural y otras comorbilidades que hacen que tenga un peor outcome. Ya mencionarles cortito en qué se basa en el fondo los criterios de Salzburgo. Se basan en ciertos, en fondo, elementos del electroencefalograma que nos permiten decir que el paciente está con actividad ictal desde el punto de vista electrográfico.
y esto puede estar o no relacionado quizá a manifestaciones motoras que pueden ser sincrónicas a actividad en el electroencefalograma. Eso también nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero puede de repente tener algunos escenarios en que estamos limitados y que no logramos responder la pregunta con el electroencefalograma, que es lo que nosotros denominamos actualmente con la terminología actual como un continuo ictal interictal, y en el cual el paciente idealmente debiera ir a un ensayo con un diagnóstico, con un fármaco anticrisis en diagnóstico endovenoso. Los criterios de Salzburgo, acuérdense, tienen un muy buen valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo. Y entonces, ¿en qué se basa, grosso modo, el ensayo diagnóstico? La verdad es que el paciente tiene que estar en electroencefalograma, y lo que se hace es un ensayo ya sea con benzodiazepina o con fármacos no benzodiazepínicos, y lo que se espera es que haya una mejoría tanto clínica del paciente como del electroencefalograma, en el fondo que desaparezca esta actividad que nosotros estamos sospechando que es ictal, y que esto se condice con una mejoría clínica a la vez. Ya no los voy a... existen criterios que son bien específicos, pero la verdad es que nosotros, en el fondo, lo va a aplicar el epileptólogo, que va a informar el electroencefalograma, el trazado, cuando se haga ese ensayo diagnóstico. Y el tratamiento, ya terminando un poquito la presentación, la verdad es que hay que acordarse que tiene que estar muy enfocado en la etiología, ya que la etiología determina el pronóstico del estatus no convulsivo. No existen lamentablemente guías claras establecidas, a diferencia del estatus epiléptico con manifestaciones motoras prominentes, como lo es el estatus epiléptico convulsivo. Nos basamos principalmente en fármacos anticrisis de primera y segunda línea, vale decir la etapa 1 y 2, y generalmente se prefiere seguir en la etapa 2, hacer quizás más ensayos con fármacos anticrisis antes de tener que escalar a fármacos anestésicos, pero hay casos particulares en que probablemente uno tiene que acudir a ellos, como por ejemplo, como les mencionaba, a estatus epiléptico no convulsivo que proviene de un estatus epiléptico convulsivo previo, ¿ya? El tratamiento de la causa siempre considerarlo, el uso de monitoreo a veces tenemos que ver si es necesario o no realizarlo en caso de sospecha. Existen algunas escalas que nos ayudan, como por ejemplo el 2-HEPS-2B, que ustedes los pueden encontrar en esa referencia, pero que es más que nada para ver o evaluar la necesidad luego de un electro corto de tener que monitorizar a ese paciente para descartar que esté teniendo crisis recurrente o que esté desarrollando estatus no convulsivo. Entonces, le mencionaba que la etapa 3 tiene que considerar siempre las dificultades propias del manejo en la UCI, y en el fondo determinar la intensidad del tratamiento, porque nosotros conocemos, como les mencionaba, que las guías de manejo del estatus, el enfoque siempre es mayor en el estatus epiléptico convulsivo más que en el no convulsivo. Hay algunos estudios, como por ejemplo el ensayo TELSTAR, que por ejemplo mostró que no había diferencia en el outcome no favorable en pacientes que tuvieron un estatus no convulsivo post-paro cardiorrespiratorio a los 3 meses, independiente de que se haya tratado o no esa actividad en el electroencefalograma con fármacos anticrisis. Por lo tanto, el outcome en el estatus post-PSR está más dado por la condición de paro cardiorrespiratorio y el daño hipóxico-isquémico producto de este. Y la verdad es que algunos autores que consideran que en el fondo la terapia anestésica puede añadir un mal pronóstico de por sí, y también en el fondo hay que considerar evitar caer en el sobretratamiento y lograr un manejo que sea individualizado considerando la edad, el grado de comorbilidades, los posibles efectos adversos de la terapia y el tiempo de duración de la etiología de base. Entonces, como conclusiones, tenemos que el diagnóstico de tratamiento del estatus epiléptico requiere de un alto grado de organización y de un equipo multidisciplinario entrenado. Es importante tener entrenamiento en manejo prehospitalario, en el servicio de urgencia, el manejo por los neurólogos, en los neurofisiólogos y, por supuesto, el manejo del personal también en UCI, siempre, como les digo, multidisciplinario, y esto implica la creación de protocolos de manejo en centros, porque muchas veces el buen pronóstico de estos pacientes depende de seguir bien protocolos y dosis adecuadas. Si bien nuevos estudios han sido publicados y siguen publicándose, el estatus epiléptico aún presenta múltiples áreas con evidencia insuficiente, por lo que son necesarias colaboraciones multicéntricas para optimizar aún más el tratamiento y la atención integral, sobre todo en estos cuadros que cada vez vamos encontrando que tienen una baja frecuencia, como por ejemplo el FIRES o NORS, o que son entidades de más reciente identificación. Y con eso, en el fondo, terminamos la presentación. Gracias, doctor. Invito entonces a Elizabeth a que se una con su cámara y también al doctor Tomás Mesa
neuropediatra, director de la Liga Chilena contra la Epilepsia, director de este curso también, que va a estar en el rol de moderador de las preguntas que nos han llegado. Así que los... Muchas gracias, Loreto. Sobre todo agradecer también a la trabajadora social Elizabeth Caro y al doctor Daniel Mancilla por estas excelentes presentaciones, donde nos fuimos de un extremo del impacto psicosocial, ¿no es cierto?, el estigma, al servicio de urgencia, el manejo del estatus o el enfrentamiento en urgencia. Han llegado varias preguntas, entonces vamos a ir dando la palabra a uno y otro para ir respondiendo a las preguntas. Y en primer lugar, Elizabeth, llegó una pregunta que dice Kresky de Caracas, Venezuela, que dice lo siguiente: ¿qué se sugiere antes de tomar un empleo? ¿Decir la verdad o no? Porque como en todos los países, en ese país hay exámenes para los empleos. Entonces, ¿qué hacer? Ya. Bueno, no hay una única respuesta para eso, ¿cierto? Porque va a depender del contexto, del paciente, del tipo de epilepsia, de los requisitos que tenga ese trabajo. Hay espacios laborales que hablan de compatibilidad laboral o de salud compatible con ciertos cargos. Lo importante yo creo que es acompañarse, asesorarse desde lo psicológico o desde lo psicosocial, antes de tener una conversación con ese empleador, por ejemplo, o con ese puesto de trabajo o con esa empresa sobre cómo, si lo digo no y si lo digo, cómo lo voy a plantear, porque es importante también saber un poco cómo lo va a recibir la otra persona, el conocimiento que tenga sobre el diagnóstico. Así que por eso yo creo que depende de los contextos, no hay una única respuesta, pero sí creo que es importante asesorarse para tener esta conversación desde el espacio laboral y si lo voy a decir, cómo lo voy a decir y si no lo voy a decir, en qué momento lo voy a decir y por supuesto ver las compatibilidades de salud que tiene el cargo al que estoy postulando o en el que me estoy desempeñando. Creo que espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Elizabeth, por la respuesta. Y al doctor Daniel Mancilla, hay una pregunta, dice: ¿por qué el tratamiento prehospitalario del estatus no es endovenoso? Es que eso depende. Depende si estamos hablando de un manejo por personal médico, por ejemplo, si es personal del SAMU o personal de, en el fondo, paramédico, que llega al lugar donde está produciéndose el estatus, pudiese eventualmente usar tratamiento endovenoso o intramuscular. Así que no es que no sea necesario, pero uno no le recomienda, por ejemplo, a los familiares, porque en el fondo el énfasis era que existen herramientas para que los pacientes que pueden tener tendencia a tener crisis prolongadas puedan ser tratados por familiares, y en eso se involucra también el acceso bucal o, por ejemplo, intranasal o por vía rectal, como por ejemplo en el caso del diazepam. Pero no es que no sea posible, es posible, efectivamente. Y de hecho implica el manejo inicial probablemente de un estatus epiléptico por el personal paramédico que llega a la situación, o el médico que llega a la situación, el instalar una vía endovenosa para tratar de iniciar el tratamiento, ¿ya? Así que no es que sea excluyente. Perfecto, muchas gracias, Daniel. A Elizabeth, hay una pregunta que dice: ¿cuál es el principal origen del estigma? Si uno quisiera resumir en una o dos palabras. El desconocimiento. El principal origen del estigma, el desconocimiento y los mitos que rodean al paciente con epilepsia. Em, yo creo que por Perfecto. ahí parte el Es la falta de estigma. conocimiento y el desconocimiento. Exacto. Claro, uno teme lo que desconoce principalmente, pero es tan importante la educación. Muy bien, muchas gracias. Al doctor Daniel, hay una persona que pregunta para los efectos prácticos en urgencia en un SAPU. ¿Qué es lo que se puede administrar en un adulto? Lo primero, que pesa alrededor de 70 kilos, y por otro lado, a uno pediátrico. Eh, Dependería de lo que tenga disponible. O sea, si es efectivamente posible administrar por ejemplo, algún medicamento que no necesita vía endovenosa, pudiese aplicarse.
ya, considerando las dosis por miligramos por kilo. Habitualmente, antes de que hubieran formulaciones tan buenas como el Milda, por ejemplo, en formulación intrabucal o que se puede administrar también intranasal, que está disponible actualmente y que no es muy barato, pero también uno recomendaba a los pacientes ampollas de midazolam. Entonces, en caso de tener dificultad para tener un acceso al lorazepam endovenoso, uno pudiese usar la vía bucal en fondo aplicar una dosis de midazolam en base a una ampolla endovenosa. Esa es una herramienta que todavía está disponible. Así que no es descartable el uso también de esa alternativa. Pero si ustedes tienen posibilidades de dar una vía endovenosa y usar lorazepam, también pudiese hacer. Perfecto, muchas gracias. Elizabeth, hay una pregunta que dice, ¿hay diferentes grados de estigma según el tipo de epilepsia? Em, sí, Por- claro, va a depender em, del tipo de crisis, em, va a depender también del contexto social, el estigma percibido va a depender, el estigma percibido, por ejemplo, que está estudiado va a depender del contexto familiar y del nivel o grado de sobreprotección de la familia. em, Va a depender del lugar donde vive incluso, eh, va a depender si tiene crisis tónico-clónico generalizada o crisis de ausencia. También va a depender si tiene una epilepsia con buen control de crisis o una epilepsia de difícil manejo. Yo creo que esa, esos componentes van a influir en el tipo de estigma o en el grado de estigma que tenga ese paciente. Perfecto, súper clarito, Elizabeth, me parece totalmente de acuerdo con eso. El punto de vista a Daniel, si hay un cambio de enfoque en urgencia cuando la crisis ocurre en un paciente, en una paciente embarazada o en los niños, porque vienen obviamente que son diferentes a un adulto Claro, que está aquí. sí. Sí, bueno, yo tengo que, en el fondo, que aclarar que yo soy neurólogo de adultos, así que por lo menos, si es que hay algún detalle en particular, quizás me puede ayudar el doctor Mesa, pero por lo menos las guías no hacen diferencias, por lo menos en pacientes de 2 años o superior a 2 años, entonces, en el fondo, en cuanto a la dosificación, porque generalmente ponen las dosis por kilo. Pero en cuanto a pacientes embarazadas, es importante considerar, a ver, las series son escasas, la formación es escasa, pero sí se sugiere no intentarse, en caso de que hubiera disponibilidad de ácido valproico endovenoso, no tratar con ácido valproico. Si está en contexto de una eclampsia, el sulfato de magnesio, considerarlo en las Ujú. dosis que habitualmente se usan. El caso pudiese implicar en algunos casos también la interrupción del embarazo, pero los detalles probablemente tienen que ver con la duración del periodo de tratamiento anestésico que puedan implicar algún grado de morbimortalidad también en el feto. Entonces, la verdad es que el manejo es bastante similar con esas ciertas salvedades, de acuerdo a la etiología y en el fondo evitar el uso de ácido valproico. Eso es lo que por lo menos recuerdo en este momento. Sí, muchas gracias, Daniel. Sí, en niño la verdad es que va a depender la dosificación, el quilaje en general, así que es bastante similar en general. Hay otra pregunta, Elizabeth, en relación a la autoestima. ¿Las crisis febriles producen estigmatización y hay diferencia entre el niño pequeño y el adulto mayor? Sí, bueno, lo que hemos aprendido en estos años es que generalmente los pacientes o muchas veces los pacientes que tienen crisis febriles ocurren antes de los 2 años y que no necesariamente después va a desarrollar una epilepsia y en el adulto mayor, hoy día generalmente el diagnóstico es como a consecuencia de otra enfermedad y digamos que ahí para efectos de autoestima es la persona mayor la que se va a ver más afectada en su autoestima posiblemente por Ujú. pérdida de libertad o pérdida de control de su propia salud, a diferencia del niño que es un niño menor de 2 años, que es el que podría presentar las crisis febriles que no tiene mucha conciencia todavía o mucha idea de lo que le está ocurriendo. Em,
Creo que en temas de Exacto. autoestima es la persona mayor la que podría ver más afectada en su autoestima al Sí. presentar un diagnóstico de epilepsia. Exacto, sí. Y sobre todo que las crisis febriles son en los menores de 4 años, el contexto familiar en el fondo es el que se asusta, pero claro, como tú dices muy bien, no siguen más allá y no es una epilepsia, así que exacto. Para el doctor Daniel, aquí dice al inicio del estatus epiléptico, ¿cuántas dosis de benzodiazepina y cuánto tiempo entre dosis podemos dar? Eh, y, y después de iniciar los fármacos anticrisis, ¿cuánto espero para determinar que un estatus refractario? Tú dijiste algo, pero Sí, obviamente muy clarito, pero quisiera que lo reforzara ahí. sí, sí, sí. Sí, la verdad es que uno no debiera retrasarse más de 10 a 20 minutos para determinar si el paciente responde o no a benzodiazepina. O sea, tú pudieses repetir una vez la dosis de benzodiazepina, por ejemplo, el lorazepam, pudiese repetirlo una vez más, pero en el fondo no retrasar esperando más de 20 minutos. Si después de 20 minutos el paciente sigue en estatus epiléptico, a pesar del tratamiento con benzodiazepina, ya tendrías que estar iniciando en el fondo el tratamiento con fármacos anticrisis no benzodiazepínicos. Y de eso esperar otros 20 y quizás 40 minutos para ya plantear la posibilidad después de cambiar a otro tipo de tratamiento. El punto importante es que ya a la hora, por lo menos entre los 40 y 60 minutos, ya tener claro si es que el paciente pudiese ir a una terapia anestésica, ¿ya? No retrasarse más de una hora, pero no inmediatamente intubar al paciente y empezar a pensar en hay que darle un tiempo en el fondo a la respuesta a la benzodiazepina y también a la carga ya sea de fenitoína o de levetiracetam de algunos minutos. Pero en el fondo ya a la hora tú debes tener claro si es que el paciente necesita o no anestésico. ¿Ya? Y eso está claro. Ojalá puedan en el fondo acceder después en el fondo al documento ese que les mencioné de la Academia Americana, que es la verdad que usan en muchos centros como referencia de tiempo que está publicado en esa revista de Epilepsy Currents. Es como de 2016, pero si ustedes lo buscan como guidelines de la Academia Americana o de la AES, lo van a encontrar rápidamente en Internet como para tenerlo de referencia y saber más o menos el tema de los tiempos. Ya. Gracias, Daniel. ¿Sí? Elizabeth, hay una pregunta que dice, en la embarazada, o sea, ¿hay estudios que muestran algún impacto social cuando tienen crisis o cuando tienen epilepsia? Eh, bueno, de los estudios que yo revisé, no encontré nada que estuviera relacionado con embarazadas. Em, sí, por supuesto que lo que nosotros hemos visto acá, Mm, 13 años que llevo aquí atendiendo personas que vienen a veces recién diagnosticados, que tienen diagnóstico y enfrentan la situación de embarazo, ahí emerge ansiedad, emerge temor mm, respecto de si debo seguir tomando los medicamentos o no. eh, Algunas derechamente dejan de tomar los medicamentos, entonces cuando nosotros tomamos conocimiento los mandamos inmediatamente con su neurólogo para que sea su médico quien defina si debe seguir tomando los medicamentos o debe cambiar el tratamiento por estar embarazada. Em, si bien no encontré estudios científicos, yo ya, puedo contar un poco la experiencia de lo cotidiano acá cuando nos vemos enfrentadas a la perfecto. situación de las pacientes con embarazo. Y lo más probable, me imagino, que haya miedo a que el feto pueda dañarse, ¿no es cierto? En Uy, general, claro, los miedos que ellas mm, manifiestan ya, son que si toma el medicamento pueda pasar a la guagüita, mm, tener crisis o sea, tener crisis estando embarazada, después cuando las guaguitas nacen, el desconocimiento si debe tener lactancia materna mientras toma medicamento. En general es sobre el uso de los medicamentos y la presencia de crisis. Por ahí aparecen los perfecto. principales temores en las embarazadas. Muchas gracias, Elizabeth. Para Daniel, mira, hay una pregunta muy concreta de Eric. Dice, ¿el uso de valeriana ayuda? Y que sus padres le habían dado gotas de valeriana mientras convulsionaba. Primera vez que escucho. La verdad es que desconozco los componentes, pero cada vez que uno tiene algún tipo de medicina alternativa, lo importante es saber qué componentes puede tener. Eh,
Y la verdad es que hay ciertos fitofármacos que pueden tener algún rol indirecto en algún control de crisis, pero lo importante es que si es que ese paciente está recibiendo un tratamiento, que epileptólogo o el médico o el neurólogo que esté a cargo de ese paciente sepa en el fondo qué es lo que está usando. Ojalá llevarle al médico el frasco de lo que está recibiendo el paciente para que uno pueda investigar los componentes y ver si pueden tener interacciones, porque puede que tenga algún componente benéfico, pero que puede que nos deteriore o nos agregue un problema por otro lado. Entonces, hay que ver, habría que ver caso a caso. Ya, por lo Perfecto, menos yo ya. desconozco, Sí. primera vez que escucho por lo menos del uso de valeriana, pero puede ser. Ya. Hay un neuropsicólogo que dice que a él le llegó un paciente, a Daniel le estamos preguntando, con epilepsia diagnosticada de los 15 años, y tiene hoy día 28, y quisiera consultar qué tipo de alteraciones o dificultades cognitivas serían esperables para un paciente así. No dice si es estatus, no dice, pero es una epilepsia diagnosticada, ¿Qué pero de los tipo de 15 años. alteraciones o dificultades cognitivas serían esperables para un paciente así? Mm, Bueno, si estamos hablando del estatus epiléptico, depende de la severidad del estatus, porque la verdad es que hay estatus que en el fondo, si uno mide el outcome como funcional posterior, porque una cosa es la mortalidad, ya una cosa, y que muchas veces uno hace énfasis en la mortalidad del paciente, pero el outcome funcional también es importante, y en el outcome funcional se incluye en el fondo la duración del estatus, la duración del tratamiento que uno le dio al estatus, considerando la estadía en UCI si es que fue necesario, y también el outcome relacionado o la alteración funcional relacionada con la causa del estatus. Por lo tanto, es muy variable el outcome funcional con el cual puede terminar el paciente, y va a depender muchas veces de la duración, el cuánto nos demoramos en resolver ese estatus y lograr que el paciente se recupere. Estadías más largas implican outcomes funcionales más o peores. Si uno le toma una resonancia a un paciente que está con una epilepsia, un estatus epiléptico refractario, súper refractario, se ve claramente que el cerebro se empieza a atrofiar, ¿ya? En muchas causas. Entonces, es imposible que no haya algún outcome funcional, ya sea subclínico o clínicamente notorio para el paciente luego de un estatus prolongado. Así que pueden ser diversas, puede ser diverso dependiendo del tipo de estatus que vaya a presentar el paciente, pero claramente pueden tener alguna secuela. Por otro lado, tenemos estatus benignos, como les mencionaba, el estatus de ausencia, que si uno lo trata, el paciente se recupera casi prácticamente perfecto. ad integrum. Depende de la causa, depende de varias variables. Muchas gracias, Daniel. Hay dos últimas preguntas por razón de la hora. Una es para Elizabeth que dice, un paciente que estaba con la indicación de cirugía de la epilepsia, ya se habían hecho todos los estudios, y la familia y familiares le dijeron, mire, por favor, que no se metan en su cabeza. Entonces el paciente, ¿qué le recomendaría a esa familia, a ese paciente, frente a esta disyuntiva? Que la familia le dice que no se metan en la cabeza y el cirujano y el epileptólogo dicen, mire, tiene que operarse. Buena Eh, pregunta. claro, primero va a depender de la edad del paciente. Un adulto, sí, Claro, si es un paciente adulto, eh, creo que la recomendación es asesorarse muy bien, conversarlo muy bien, em, conversarlo con su médico. El médico siempre que sugiere el tema de la cirugía cuando llegan los pacientes acá con la indicación, generalmente vienen con la información bastante clara sobre lo que podría ocurrir, sobre todo lo que implica la situación de una cirugía. Y, y ellos lo tienen que conversar muy bien con su familia. Entonces yo creo que tiene que ser una decisión del paciente, pero creo que también es importante que ese paciente vea si es que va a tener un buen contexto sociofamiliar para recuperarse también después de la cirugía, porque si hay una familia que no está de acuerdo, también podría implicar a veces una mala respuesta, digamos, a la recuperación. Esto yo estoy hablando netamente de los aspectos sociales, exacto. ambiente social, contexto psicosocial. O sea, yo creo que es muy importante y lo que hemos visto acá es muy importante el éxito de la cirugía, por supuesto, todo el tema médico,
pero también el contexto que va a cuidar esa recuperación, ese postoperatorio. Por eso la decisión debe ser muy pensada, muy conversada y muy clara. O sea, em, creo que para la cirugía por ahí va un poco la respuesta. No sé qué le parece. Absolutamente, de todas maneras. Hay que De acuerdo. apoyar en todo sentido, sí. Y la última pregunta para el doctor Daniel. Dice que en un paciente que tiene una displasia cortical que claramente podría perfectamente ir a un estatus, ¿no es cierto? El manejo de la estatus convulsiva en la primera etapa consiste en una dosis de benzodiazepina, ¿no es cierto?, de cualquier vía, y además pregunta de una dosis de benzodiazepina endovenosa. Y antes de ir a la segunda etapa, eh, ¿es así? Sí, o sea, y disculpen si no quedó claro en la presentación, pero en el fondo, siempre hay que considerar la atención de urgencia del paciente si el paciente ya recibió alguna dosis de benzodiazepina, ¿ya? O sea, si cuenta como primera etapa, como etapa 1, independiente de la vía en la que tú le diste al paciente. Si el paciente se considera que recibió una dosis de midazolam intrabucal que está dentro del rango adecuado como para tratamiento, tú lo consideras como que cumplió la etapa 1, ¿ya? Así que es importante considerar si son equivalentes. A veces tenemos la disponibilidad de hacerlo intrabucal, a veces endovenoso en el ambiente hospitalario, pero no es que necesariamente si ya el paciente recibió una dosis de midazolam no endovenosa, no tenga que esperar una dosis de lorazepam endovenoso para recién pasar al siguiente paso. No necesariamente. ¿Y Perfecto. cuál es la otra pregunta de la displasia cortical? Claro, si es que puede evolucionar un estatus a cualquier, Ah, y si es en cualquier etapa de la vida también los estatus. Tú lo nombraste, Eso, ¿cierto? eso es muy interesante, el tema de la displasia cortical, porque la verdad es que hay casos de repente en que uno descubre una displasia cortical Mm. en un estatus de reciente, o que debuta la epilepsia del paciente con un estatus producto de una displasia cortical, y eso nos pone a veces en un escenario bien complejo. Yo me acuerdo haber tenido una paciente en el instituto antes de que me fuera a Canadá, hace como 4 o 5 años, que efectivamente tenía una displasia cortical y debutó en el norte con un estatus de difícil manejo. Y la pregunta era qué hacer en el fondo, y ya cuando la paciente evolucionó a un estatus que era ya súper refractario, ya había que entrar a considerar si valía la pena o no eh, operar esa displasia, no como un manejo de un estatus de una Mm. cirugía de epilepsia por una epilepsia refractaria, sino que como manejo de rescate de un estatus epiléptico refractario. Así que efectivamente hay casos en que uno puede encontrarse con sorpresa y pacientes que debutan con un estatus epiléptico y uno encuentra que tienen una causa estructural, como por ejemplo una malformación del desarrollo cortical. Efectivamente. Así es. Muchas gracias, Daniel. Y Elizabeth, y había una pregunta sobre el estatus febril, si puede evolucionar a una epilepsia. En general no, pero hay algunos crisis febriles, ¿no es cierto?, que son un signo de algún síndrome epiléptico, por ejemplo, el síndrome de Dravet, que son los primeros manifestaciones como estatus epilépticos febriles que podrían, obviamente, un síndrome. Así que bueno, por las razones de la hora estamos terminando. Agradecemos a Elizabeth y a Daniel y le doy la palabra por estas excelentes charlas y respuestas y le doy la palabra a Loreto para terminar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo me sumo a los agradecimientos para Daniel Mancilla, el doctor que nos presentó el tema de estatus, ¿cierto? Elizabeth Caro, trabajadora social, con las clases del día de hoy, y a todos los expositores que nos estuvieron acompañando estas 4 semanas, también a las personas que se unieron a este curso. Algunas preguntas sobre la certificación. La certificación la vamos a realizar de manera online. Y los requisitos son haber estado presentes en al menos 3 de las 4 sesiones de manera sincrónica y aprobar un test final que vamos a mandarles a sus correos electrónicos. Ya esta prueba la estamos elaborando, faltaban las clases de hoy día para poder elaborar la prueba, así que ese test se manda la próxima semana a sus correos electrónicos y les vamos a dar un plazo más o menos de una semana para que puedan responder y les vamos a hacer llegar el certificado en formato digital también a sus correos electrónicos. Así que con eso yo también me despido. Les agradezco, como les decía, a quienes nos estuvieron colaborando el día de hoy y a todos los expositores que estuvieron ahí cada semana ayudándonos con este tema.
con los distintos temas. La doctora Carmen Paz Pérez, que estuvo la primera semana, ¿cierto? La doctora Gabriela Gajardo, que también nos acompañó. Catherine Moreno, nuestra enfermera del área. La doctora Paola Mar, que estuvo la semana pasada. La doctora Karin Noack también, que nos acompañó la semana pasada. Daniel Mancilla hoy día y Elizabeth cerrando los temas de hoy. Y también a nuestros dos directores del curso, al doctor Mesa, que nos acompañó en la moderación de alguna de las sesiones, y el doctor Jorge Fester. Así que con eso me despido. Buenas noches a todos y pronto estaremos comunicándonos con ustedes para que sigamos con el proceso de evaluación y certificación de este curso. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, buenas noches, chao. Gracias por todo. Chao, chao. Que estén bien. Gracias a ustedes.